Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el contenido temático de la lección número 14, en la que vamos a hablar un poquito y muy por encima, en verdad, de lo que son los bioelementos y las biomoléculas. Digo que en verdad vamos a hablar un poquito porque si nosotros nos diéramos a la tarea de abordar profundamente el tema de biomoléculas, la verdad podríamos hablar muchísimo, pero nosotros no nos vamos a complicar, vamos a hablar nada más lo más esencial, de forma que nosotros podamos entender pues de la forma más fácil posible qué es y cómo funcionan, cuáles son sus intenciones bueno, pues en la vida, ¿verdad? Primero tenemos que hablar o hacer la diferencia entre lo que es un bioelemento y lo que es una biomolécula. Cuando hablamos de bioelementos, viene implícita la palabra elemento, ¿sí? Y cuando hablamos de biomoléculas, viene implícita la palabra moléculas, ¿sí? Recordemos lo que es un elemento y lo que es un compuesto. Ya en lecciones anteriores, de hecho de las primeras lecciones, habíamos hecho la diferencia entre lo que es un elemento y lo que es un compuesto, ¿verdad? Bueno, los bioelementos abundan en los seres vivos y estos son los que, eh, pues sí, protagonizan estos elementos, que son el carbono, que es el principal elemento de la materia viva. También se encuentra el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y estos bioelementos son fundamentales para formar lo que nosotros vamos a hablar con más detenimiento más adelante, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Por otra parte tenemos las biomoléculas, sí que son compuestos químicos de la materia viva. Y estos los podemos dividir a su vez en dos, que son las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Si nosotros hablamos de biomoléculas inorgánicas, tenemos que pensar, por ejemplo, en el agua, ¿sí? Nosotros ya conocemos la estructura, la fórmula química del agua, que es H2O. También otra biomolécula inorgánica, pues es el oxígeno, hablando de gases, el dióxido de carbono, y sales minerales, como son las derivadas de sodio o las derivadas de, bueno, por ejemplo, de potasio también. Y si hablamos de biomoléculas orgánicas, bueno, volvemos a hablar de lípidos, de carbohidratos, de proteínas y de ácidos nucleicos. ¿Sí? Más, bueno, pues a lo largo de esta lección vamos a abordar o vamos a hablar de esta parte. Primero, pues vamos a hablar de lo que son los bioelementos. Los bioelementos, como su nombre lo indica, son aquellos elementos químicos indispensables para la vida. Y estos, como podemos ver en este esquemita de aquí, se dividen a su vez en tres, que son primarios, secundarios y los que conocemos como oligoelementos, ¿sí? Los primarios, como podemos ver, componen el 96% de la materia viva y son los que nosotros en química orgánica le llamamos chomps, porque pues esa es la palabra que se forma si nosotros juntamos los símbolos del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno. La P es de fósforo y de azufre. Los secundarios, que componen apenas un 3.3% de la materia viva, que es el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. Y finalmente los oligoelementos, que componen apenas el 0.1%, que ya vienen a ser más de origen mineral, como es el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. Cuando hablamos de biomoléculas, pues también hablamos o bueno, también otro sinónimo es moléculas orgánicas. Estas se forman a partir de los enlaces de los compuestos que realizan los bioelementos y son las moléculas que constituyen a los seres vivos, ¿sí? Recordemos que cuando empezamos a hablar de enlaces químicos entre elementos, pues ya hablábamos de compuestos. Pues estos son los compuestos, pero pues hablando de química orgánica, por eso le llamamos biomoléculas. Y aquí se encuentra una representación de cómo serían, más o menos, eh, pues sí, estas biomoléculas. Tenemos por una parte los carbohidratos, que como podemos ver tienen esta apariencia de aquí. Tienden a tener cadenas que están cerradas. Tenemos también los lípidos, que tienen esta apariencia de aquí.
Sí, tenemos un átomo aquí, otro átomo aquí, son los enlaces. Y de hecho, los lípidos tienen como característica que tienen una cadena hidrocarbonada muy grande. De hecho, bueno, pueden ser cadenas saturadas o también insaturadas. De hecho, eso es lo que hace que existan las que se llaman grasas saturadas o grasas insaturadas. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema. Eso dejémoslo ahí. Y por otra parte tenemos a las proteínas. Como podemos ver, parecieran como si fuese un montón de espaguetis hechos bola, un estropajo, pero esto se debe a que son compuestos pues bastante complejos, pero es gracias a esa complejidad que tienen muchas funciones dentro de la bioquímica. Y finalmente tenemos el tan famosísimo ADN y ARN, de los que también vamos a hablar más adelante. Y bueno, nada más hablar de lo que habíamos dicho hace un momento, que se subdividen en inorgánicas y inorgánicas. Estas vendrían a ser las orgánicas. Y las inorgánicas, pues como el agua, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, los gases. Y bueno, aquí poco más de lo mismo, las sales minerales, el agua. Y aquí es donde vamos a empezar, ahora sí que hablar de cosas bastante interesantes, bastante importantes, que son las biomoléculas orgánicas. Empezando primero por los carbohidratos. Vamos a abordarlo de una forma sencillita que todos lo podamos entender. Los carbohidratos no son solo una fuente importante de producción rápida de energía, sino que también son las estructuras fundamentales de las células, aquí le faltó la palabra vegetales, y componentes de numerosas rutas metabólicas. Si nosotros queremos inmediatamente identificar o caracterizar a los carbohidratos, tenemos que pensar en esta parte de aquí. Producción rápida de energía. ¿Sí? Porque los carbohidratos son fuentes de energía. La mayoría de los carbohidratos, a ver, disculpen, la mayoría de los carbohidratos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción como lo tenemos aquí en esta fórmula. Y de aquí es de donde deriva su nombre. Se han adaptado una amplia diversidad de funciones biológicas como fuentes de energía, volvemos a repetir, fuente de energía, como en el caso de la glucosa, más adelante vamos a ver una tablita, pero también funcionan como elementos estructurales, ¿sí? Como en el caso de la celulosa y la quitina en las plantas y en los insectos. Nosotros la celulosa la podemos ver en los tallos de las plantas, en los tallos verdes de las plantas. Si nosotros agarramos una planta, una hoja por ejemplo, y quebramos la hoja, podemos escuchar cómo truena. Bueno, esa rigidez que tiene la planta es debido o se la confiere precisamente la celulosa. Y la quitina es la responsable, es el carbohidrato responsable de que nosotros también cuando pisamos un insecto, pues este también truene, ¿sí? Tenga un sonido muy característico. Sé que suena tal vez un poco asqueroso que lo diga, pero bueno, es para que podamos apreciar dónde se encuentran los carbohidratos, ¿sí? Y también funcionan como precursores de la producción de otras biomoléculas, como lo son los aminoácidos, los lípidos y las que conocemos como purinas y pirimidinas, que sirven para formar los nucleótidos. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, así por encimita. Y aquí tenemos la tablita de la que les había hablado hace un momento. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos según el número de unidades de azúcares sencillos que contengan. Azúcar y carbohidrato viene a ser un sinónimo, ¿ok? Por eso los que estudiamos química, cuando oímos la palabra azúcar, no tenemos que pensar en el azúcar que nosotros usamos para endulzar nuestro café, ¿no? Es diferente, es otro concepto, ¿sí? Cuando hablamos de azúcar, hablamos de carbohidrato. Y de hecho, sí, el azúcar que nosotros endulzamos, con la que endulzamos nuestro café, o sí, la que usamos de forma cotidiana para endulzar las cosas, el azúcar de caña, su nombre químico es sacarosa y es un disacárido, ¿sí? Porque está compuesto por glucosa y fructosa. Bueno, les digo,
muy complejo si quisiéramos verlo, pero tampoco tanto, ¿sí? Yo voy a tratar de hablarlo de la forma más sencilla posible para que todos lo podamos entender. Unidades de azúcar es, imaginémonos un hexagonito, una hexosa, y si nosotros tenemos únicamente una, tenemos o decimos que es un monosacárido, ¿sí? Y como ejemplos tenemos la glucosa, tenemos la fructosa, la lebulosa y la galactosa. Aquí se encuentran su fuente principal y su utilización. Como podemos ver, son azúcar que, bueno, proporcionan energía rápidamente, pero esta energía es fluctuante, es decir, que así como nos da, ¿cómo decirlo coloquialmente? Como un subidón, ¿sí? Nos da energía muy rápido, pero también esa energía baja también muy rápido. Después tenemos los disacáridos, que como su nombre lo indica, ya tenemos dos monosacáridos unidos. Un ejemplo es la sacarosa, otro ejemplo es también la lactosa, que es el azúcar que se encuentra en la leche. Después ya tenemos los oligosacáridos y los polisacáridos, como lo viene a ser el almidón, la celulosa de la que hablábamos hace un momento, también el glucógeno, sí, que se encuentra en el hígado. Y bueno, aquí está también algunas de sus fuentes, como las papas, los cereales, los panes, las legumbres, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de dieta y hablamos de carbohidratos, pues inmediatamente nuestra mente se va a todo lo que viene siendo derivados del trigo, ¿verdad? Todos los panes, las pastas, bueno, porque son fuentes de energía. Esto serían los carbohidratos, ¿sí? También tenemos los lípidos. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes. Entre ellas, la más importante cuando nosotros hablemos de lípidos, hablamos de reserva energética, ¿sí? Como lo son los triglicéridos. Cuando nosotros comemos más de la cuenta, nuestro cuerpo es bien inteligente y dice, esto que me estás dando a mí de más, no lo voy a desaprovechar, lo voy a guardar por si lo llegara a necesitar en un caso de emergencia. Y es precisamente por esto que las personas que comemos de más, pues tendemos a engordar, ¿sí? Porque toda esa energía que no estamos utilizando se almacena en forma de grasa, ¿sí? Y bueno, pues es el causante de que haya muchas personas con sobrepeso. Aquí en México hay muchas personas con sobrepeso. Pero esto también lo podemos ver en el mundo animal. Pero esto debido a que también los lípidos tienen funciones o capacidades de ser aislantes naturales del calor. Sí, son malos conductores del calor. Es por eso que, por ejemplo, los osos polares soportan esas bajas temperaturas, pues que serían muy extremas para nosotros. Ellos las soportan gracias a que tienen en su organismo grandes cúmulos de grasa. También, por ejemplo, las focas, ¿verdad? Las focas son, pues son como una bolsita de grasa, pero eso les ayuda precisamente a que puedan soportar esas inclemencias, pues tan extremas, y esos climas tan extremos. Otras funciones de los lípidos es estructural, también igual que los carbohidratos en las plantas, pero los lípidos en nosotros, como lo son los fosfolípidos de las bicapas de la membrana celular. ¿Sí? Cuando nosotros imaginamos una membrana de una célula animal, pues en su... Pues sí, o sea, la composición de la membrana son precisamente lípidos, algo que llamamos fosfolípidos, porque tienen fósforo y luego ya es una cadena hidrocarbonada. Además, o bueno, también tienen funciones reguladoras, como lo son el caso de las hormonas esteroideas. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos también un esquemita que ya con más tranquilidad ustedes lo ven y lo analizan. También tenemos las proteínas, ¿sí? De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como son las grasas o los hidratos de carbono y los carbohidratos. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos y componentes del cuerpo, como lo son los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Las enzimas vienen a ser
catalizadores biológicos, ¿sí? Hacen que las reacciones que ocurren dentro del cuerpo ocurran muy, muy rápido, ¿sí? Es sorprendente la capacidad que tienen las enzimas para acelerar reacciones químicas. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La velocidad, sí, sí. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre. Esto es, de hecho, la función de la hemoglobina, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. En otras palabras, las proteínas en nosotros como seres vivos las encontramos en todas partes. Nuestro cabello, nuestras uñas, los cartílagos de nuestro sistema óseo, todo es proteínas. Nuestra sangre está llena de proteínas y la verdad las proteínas son muy muy importantes. Y aquí tenemos una tabla en la que podemos ver los tipos de proteínas, que si enzimas, que si de reserva, que si transportadoras, que si hormonas, también funciones estructurales, algunos ejemplos y su localización. Pero sí vuelvo a repetir, las proteínas se encuentran en todas partes. Y finalmente tenemos los famosísimos ácidos nucleicos. Existen dos tipos conocidos de ácidos nucleicos, ¿sí? Que son el ADN y el ARN. Dependiendo de su tipo pueden ser más o menos vastas, más o menos complejas, y pueden presentar diversas formas. Estas macromoléculas se hallan contenidas en todas las células, en el núcleo celular en el caso de los eucariotes y en el nucleoide en el caso de las procariotes, ¿sí? De las células procariotas. Incluso seres tan simples y desconocidos como los virus poseen estas macromoléculas estables, voluminosas y primordiales, ¿sí? El ADN es donde viene el material genético de nosotros como individuos. Sí, es muy muy importante hablar de estas dos macromoléculas. Y aquí tenemos una representación gráfica de cómo es el ADN y cómo es el ARN. Creo que nosotros ya habíamos escuchado al menos alguna vez sobre el ADN y nos imaginamos esta doble hélice de aquí. Y cuando hablamos de ARN hablamos de únicamente una de ambas hélices con una pequeña diferencia. ¿Cómo lo podré decir para que lo podamos entender? Cada varita que nosotros tenemos aquí, sí, que están representadas por diferentes colores, es una base nitrogenada, ¿sí? Que es la citosina, la guanina, la adenina, el uracilo y la timina. La diferencia entre ADN y ARN es que el ARN tiene uracilo en vez de timina, ¿sí? Y como podemos ver, el acomodo de estos es aleatorio, no en todas las personas es como lo vemos aquí, que vemos amarillo, verde, rosa, otra vez amarillo y luego verde, sino que cada persona tiene un código genético diferente, ¿sí? Es por eso que somos todos únicos, ¿sí? Que somos todos personas diferentes. Es porque aquí en el ADN viene esa carga genética, todo ese, pues sí, todo ese código. Y ese código tiene funciones que más adelante las vamos a ver. Los tipos de ácidos nucleicos. El ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo a través de su secuencia de nucleótidos. ¿Sí? Y ustedes aquí se podrán confundir y van a decir, bueno, pero ¿qué es un nucleótido? Esta es otra representación de cómo es el ADN, ¿ok? Tenemos una doble hélice y un nucleótido se compone por un azúcar, ¿sí? Aquí podemos ver cómo tenemos un pentágono, es un azúcar. Tenemos grupos fosfato y tenemos esta parte de aquí que es la base nitrogenada, ¿sí? Que era de lo que hablábamos, adenina, guanina, timina, ¿sí? Y se conectan entre ellas, si se fijan es una complementariedad. Lo que tiene una es el complemento de la otra y así es como está estructurado el ADN. Bueno, pues esto es un nucleótido. Aquí como podemos ver es como un desglose, ¿sí? Del material genético. Tenemos el ADN
Y como podemos ver, el ADN se puede segmentar. Y cada uno de esos segmentos es a lo que nosotros llamamos como gen, ¿sí? Esos genes, como podemos ver, se empaquetan de una forma muy especial, de forma que forman esto que nosotros conocemos como cromosomas, ¿sí? Y los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula, ¿sí? Este es el material genético de la célula. ¿Y cuál es la función de esto? Bueno, pues del núcleo celular sale la información para la producción de proteínas, ¿sí? Y es la síntesis de proteínas, es un proceso que tiene que ver con transcripción, con traducción. Les digo, puede ser tan complejo como nosotros lo queramos ver, pero para que nosotros lo entendamos, más o menos veamos esta escala de aquí, para que nosotros podamos dimensionarlo. Y el ARN es esta parte de aquí que sale del ADN que lleva la información de un gen transcrito. ¿Sí? Les digo, puede ser tan complejo como lo queramos ver, pero para entenderlo de una forma sencilla, el ARN se forma cuando el ADN, sus dos hebras se separan y se forma una complementariedad, ¿sí? Como si fuese, pues sí, una maquinaria, sí que dice, bueno, aquí tenemos una A, bueno, su complementariedad es una U, aquí tenemos una C, su complementariedad es una G, y así se forma también un código, y con ese código sucede la síntesis de proteínas en un organelo que se llama ribosoma, en un proceso pues algo complejo, ¿sí? Nosotros podríamos hablar, les digo, muchísimo acerca de todo esto, de lo que son las biomoléculas y de cada una de ellas, pero con eso yo creo que es suficiente que tengamos en cuenta las diferencias y que podamos ver cómo al principio del curso empezamos a hablar de átomos, de compuestos, y ahorita ya estamos hablando inclusive de ADN, ¿sí? Así es como funciona la química. Vamos de cositas muy pequeñas hasta cosas que siguen siendo pequeñas, pero ya son bastante complejas. Con esto, chicos, estaríamos terminando la lección número 14. Como siempre, estoy a su servicio. Si tienen alguna duda, algo que les pueda yo resolver, déjenlo en el foro de dudas y yo encantado de poderles ayudar. Nos vemos en la próxima.